Marruecos, el más alto crecimiento económico de África, lanza su segundo satélite al espacio. Irán, comienzan las sanciones impuestas por Donald Trump. Ya ingresaron los primeros a territorio norteamericano. Estamos a la espera de la reacción de los cerca de 10.000 soldados de la Guardia Nacional que fueron enviados al lugar. Crisis en el gobierno israelí. Cumbre en Asia de ASEAN, la Asociación de Países o Naciones del Sudeste Asiático, en preparación de la próxima cumbre APEC que tendrá lugar en Santiago de Chile. Y hay algo de esperanza en las relaciones entre China y Estados Unidos, ambos países en guerra comercial. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria y Barracal Propiedades. Marruecos, economía africana que presenta el mayor crecimiento económico del continente, lanza su segundo satélite al espacio. Marruecos, como lo decíamos, la primera economía en crecimiento en el continente africano, sobre todo y específicamente después del avenimiento al trono del rey Mohamed VI, que ha impulsado considerablemente el desarrollo económico, político y social de esa joven nación. Económico por el crecimiento económico, la inversión, el desarrollo de la industria tecnológica. No olvidemos que Marruecos tiene la primera red de energía solar de África y también del mundo. Marruecos ha desarrollado una industria pesquera, de fosfatos y de muchos otros productos en este país que crece como ningún otro en el mundo, con un crecimiento que se mide en 2 dígitos, lo que es muy raro hoy, gracias a la política que ha instaurado el rey Mohamed VI. Ya llega al lanzamiento de su segundo satélite, producido por ingenieros y técnicos marroquíes. El lanzamiento se hará en Kourou, en la Guyana Francesa, por la empresa europea aeroespacial. Pero el satélite es una tecnología de ingenieros y técnicos marroquíes, y tendrá como función el monitoreo eficaz de grandes proyectos de desarrollo en cartografía, agricultura, recursos hídricos, obras públicas y transporte, silvicultura, minería, seguimiento de proyectos, oceanografía, desastres naturales y vigilancia fronteriza. Un gran paso para una joven nación que se desarrolla fuertemente en la economía, pero al mismo tiempo en la política, con la instauración de una de las democracias más sólidas del continente africano y con una política instaurada por Mohamed VI de diálogo entre las diferentes posiciones que existen dentro de ese país africano. En Irán comenzaron las sanciones impuestas por Donald Trump al retirarse del tratado conocido con el nombre 5+1, que
planteaba que el mundo retiraba las sanciones a cambio de que Irán se comprometiera por un periodo de 10 años a detener la industria nuclear militar, no la industria nuclear civil. Donald Trump plantea que Irán debiera también detener su industria nuclear civil y volvió a imponer las sanciones unilateralmente que existían. Dentro de los países firmantes del 5+1, Alemania, Francia e Inglaterra debieron obligatoriamente ceder y plegarse a estas sanciones, aunque no al 100%, pero son países que se vieron obligados a seguir a Donald Trump, específicamente porque las sanciones que anunció Donald Trump contra los países que no sigan estas sanciones son muy fuertes. Sin embargo, los otros dos países firmantes, Rusia y China, no aplicarán sanciones contra Irán. ¿Qué ocurre con estas sanciones? En la medida en que ya no son internacionales, impuestas por Naciones Unidas, como era el caso antes de la firma de este tratado, Irán va a poder continuar su comercio con Rusia y China, quienes seguramente, sobre todo China, obtendrán los mercados que ya habían obtenido Alemania y Francia, van a pasar ahora a ser chinos en Irán, pero para nosotros aquí en Sudamérica, sin duda esto significará un alza importante del precio del petróleo. Y quien dice alza el precio del petróleo, dice alza del combustible para los vehículos. O sea, de alguna manera vamos a pagar estas sanciones pagando más caro la benzina que utilizamos aquí en Sudamérica para nuestros vehículos, y lo mismo va a ocurrir en Europa, en África y en otros continentes. Ciertos países contrarios a Estados Unidos, pensemos en Venezuela, Venezuela está esperando un alza del precio del petróleo, que llegó en algún momento a superar los $100, momento en que la economía venezolana se portaba bastante mejor, a pesar de la corrupción y de todos los problemas que ya conocemos en Venezuela. Un nuevo alza del precio del petróleo favorecerá sin duda al gobierno de Nicolás Maduro, sin que estas sanciones puedan provocar algún cambio en Irán, algún cambio positivo, puesto que Irán beneficia del apoyo en estos momentos de Rusia y China. Por otra parte, esto permite a Irán de plantear, bueno, puesto que hay sanciones, entonces voy a volver a mi producción nuclear para fines militares. Caravana de emigrantes, los primeros 350 personas llegaron a la frontera, escalaron la reja que hay allí, todavía no existe muro, y como Donald Trump perdió la Cámara de Diputados en Estados Unidos, lo más probable es que nunca exista el muro del que habló. Por el momento es una reja, escalaron la reja y ya están, en el momento de la grabación de Escáner Internacional, ya están 350 personas en territorio estadounidense. ¿Cómo va a reaccionar los 10.000 soldados de la Guardia Nacional que están allí para detener el ingreso de estas personas de la caravana en territorio norteamericano? Probablemente cuando nos esté escuchando ya lo vamos a saber, pero en este momento no lo sabemos aún de qué manera van a reaccionar. Lo que sí sabemos es que tienen órdenes de no dejarlos entrar. Bueno, ya entraron. ¿Cómo van a reaccionar? Lo sabremos en las próximas horas. Y decíamos, Donald Trump, elecciones parlamentarias de medio término se llaman en Estados Unidos, Donald Trump tuvo resultados bastante
complejos, puesto que perdió la Cámara de Diputados, que se elige por sufragio universal, pero no perdió el Senado, que se elige por el voto colegial típico de Estados Unidos, y además el Senado se renovaba solo en un tercio, o sea, las posibilidades de que lo perdiera eran nulas, y por supuesto que no perdió el Senado, es más, avanzó, obtuvo más senadores que en las elecciones parlamentarias anteriores hace 4 años. ¿Qué significa que haya ganado la Cámara de Diputados el Partido Demócrata? Significa que grandes proyectos de Donald Trump no podrán ser aplicados en este mandato del presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, el muro. Por ejemplo, la supresión del Jus Solis. ¿Qué es el Jus Solis? Un proyecto de ley de Donald Trump para impedir que los hijos de emigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos obtengan por derecho propio la nacionalidad estadounidense. Ese proyecto del Jus Solis no verá el día y la Constitución al respecto en Estados Unidos seguirá la misma que conocemos hasta el día de hoy. Otros proyectos que ya habían perdido la posibilidad, como es la derogación del Obamacare, que es la ley de seguro social que había obtenido el presidente Obama, ya no podrá ser derogado, pero tampoco lo pudo ser hace algunos meses atrás, con la Cámara de Diputados tal como existe. Sin embargo, la política internacional de Estados Unidos no depende de la Cámara de Diputados. Por consiguiente, Estados Unidos seguirá retirado de los acuerdos de París, Estados Unidos sigue retirado de la UNESCO y Estados Unidos sigue planteando retirarse de la OTAN. Sabemos ya que la presencia de Donald Trump en la próxima cumbre APEC en Santiago de Chile no está comprometida y, dado los plazos que van corriendo, pensamos seriamente que Donald Trump no estará presente en Santiago, como tampoco está presente ahora en la cumbre ASEAN, en donde sí están los presidentes de todas las naciones del sudeste asiático y donde estaban invitados Donald Trump y el próximo anfitrión de la cumbre APEC, que es Sebastián Piñera, estuvo invitado y está presente en estos momentos en la cumbre ASEAN. Tuvo una conversación con Vladimir Putin en la que le solicitó una entrevista bilateral, pero Vladimir Putin le dijo que no, su agenda no le permitía reunirse bilateralmente con él, pero conversaron algunos minutos, ya se sabrá de qué conversaron, pero no se va a producir esta reunión bilateral que quería Sebastián Piñera, presidente de Chile. Y finalmente, las relaciones entre China y Estados Unidos parece que podrían mejorarse. Hay al menos declaraciones de Xi Jinping, presidente de China, y de Donald Trump que el momento del diálogo está cerca. Ambos estarán juntos en Argentina dentro de un par de semanas en la cumbre G20 y ya acordaron una reunión bilateral en Buenos Aires para buscar soluciones de manera a que la guerra comercial pueda ir extinguiéndose. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Por consiguiente, creemos en Scanner Internacional que lo más probable es que después de la reunión bilateral en Buenos Aires, dentro de unos 15 días más, no dé resultados, pero al menos sí constatamos que ambos países han
manifestado la voluntad de buscar un acuerdo. La guerra comercial que hay entre esas dos potencias ha afectado considerablemente a todas las otras economías del mundo, a los países productores de materias primas que han visto los precios de estas materias primas bajar, algunas considerablemente, otras menos, y en países productores de bienes de consumo que exportan a China y que exportan a Estados Unidos, puesto que ambos países, al subir sus aranceles, no lo han hecho solo para los productos del otro, sino que para la totalidad de los productos, lo que hace que para Europa, por ejemplo, exportar bienes de consumo o bienes industriales a Estados Unidos se ha hecho cada vez más difícil por la presencia de aranceles. Esto hace que naciones importantes de la Tierra han presionado tanto a China como a Estados Unidos para que lleguen a un acuerdo. Primera reunión dentro de un par de semanas en Buenos Aires. Ya estaremos comentando los resultados. Y finalmente, para terminar, una última información que nos llega de Medio Oriente, específicamente de Israel, en donde un ataque con morteros por parte del grupo terrorista Hamás en la franja de Gaza no produjo grandes desmanes o bajas en la población israelí fronteriza con la franja de Gaza, pero sí produjo gran pánico y una tremenda crisis política, porque por primera vez el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que estaba en Francia para la celebración de un siglo del término de la Primera Guerra Mundial, tuvo que regresar de urgencia a Israel y por primera vez hubo conversaciones entre el gobierno israelí y la dirección del grupo terrorista Hamás, conversaciones que llegaron a un primer acuerdo de cese del fuego. Ya se firmó un acuerdo de cese del fuego y aparentemente esas conversaciones van a continuar. ¿Por qué crisis política? Porque el ministro de Defensa de Israel, el señor Lieberman, presentó su renuncia indeclinable diciendo que el solo hecho de conversar con Hamás, grupo terrorista, era una derrota para Israel y que él se retiraba. Por su parte, Hamás declaró que la renuncia de Lieberman, ministro de la Defensa, era una victoria para la causa de Hamás en la franja de Gaza. Esto ha sido un revés no sin importancia para Israel, puesto que se produce una división interna en su gobierno y en la población, en el sentido en que el grupo Meretz, absolutamente minoritario en Israel, ya está planteando hace mucho tiempo la negociación con Hamás y es lo que se produjo. Meretz no forma parte del gobierno, pero su planteamiento, su hipótesis fue la que fue llevada a la realidad por el primer ministro Netanyahu, provocando la ira y la reacción del ministro de Defensa y sin duda nuevas reacciones que van a aparecer en las próximas horas dentro del gobierno de Netanyahu, en donde no está representado Meretz, que era el que planteaba esta negociación, pero sí están representados partidos conservadores, pero no cabe la menor duda que hubo un quiebre en la mayoría política israelí y en el gobierno israelí, que estaremos analizándolo en los próximos Scanner Internacional, porque ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.